Bienvenidos al taller para registro y aprobación de IOAR de sistemas de oxígeno medicinal. El día de hoy vamos a tener con nosotros a Marcia Aragón de la DGPMI y Enzo Tonato y Carlos Fajardo de la OPMI Minsa. Los saluda Mónica Muñoz Nájar de la DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren bien y quería, antes de empezar el taller, darles la bienvenida y explicarles un poco la dinámica y de qué, en el marco de qué estamos dando el primer taller, en el marco de un ciclo de capacitaciones que estamos organizando desde la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones para poder incentivar y comunicar y también dar información y capacitación a los operadores del sistema para que podamos todos juntos participar en la reactivación económica y también poder completar la ejecución de proyectos e IOAR que nos ayuden a la mejor atención de la emergencia sanitaria. En este caso, nos convoca un taller de registro y aprobación de IOAR de sistemas de oxígeno medicinal. Y este es uno de los 17 eventos que la DGPMI está organizando durante el mes de junio y hasta la quincena de julio. Este es el segundo taller del segundo evento. Nosotros inauguramos el viernes de la semana pasada con una presentación, una conferencia con nuestra directora general y la directora técnica normativa de la OCE, en el cual dimos el marco general de la reactivación. Este ciclo de capacitaciones virtuales tiene básicamente tres ejes. El primer eje es reactivación de obras públicas, el segundo eje es la gestión presupuestal de las inversiones y el tercer eje es la atención a la emergencia. El taller del día de hoy está vinculado al tercer eje, que es el eje de atención a la emergencia. En el detalle y la programación de todos los 17 eventos y los links para que se puedan ir registrando a cada uno de los eventos están colgados en la página web de Capacitaciones Virtuales 2020. Lo que vamos a hacer a continuación, yo le voy a dar el paso a nuestra expositora, a Marcia Aragón, y el taller del día de hoy se va a dividir básicamente en 4 secciones. Vamos a tener primero 2 exposiciones, una exposición general acerca de registro y aprobación de IOAR de sistemas de oxígeno medicinal. Luego vamos a tener una muestra del sistema de la herramienta de análisis costo-beneficio. Luego vamos a tener una ronda de preguntas. Para eso vamos a usar las preguntas que ustedes nos hicieron llegar en su formulario de inscripción y también se va a usar el chat para que puedan hacernos llegar por ahí las preguntas. Espero que entiendan que somos en total aproximadamente 500 inscritos, más de 150 participantes en este momento. No va a ser posible responder todas las preguntas, pero hay un equipo detrás de la DGPMI que estamos monitoreando y buscando en la medida de lo posible poder atender todas sus consultas. Entonces así es como vamos a trabajar. La idea es tener un desarrollo de aproximadamente 2 horas. Les pedimos su colaboración y que mantengan siempre la cortesía en el chat. Entonces con eso yo le doy la palabra a Marcia para que nos pueda comenzar la exposición. Muchas gracias y estamos atentos a trabajar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Mónica, por darnos el pase. Estamos en este trabajo de poder apoyar a todos los órganos del Invierte para que puedan aplicar las herramientas que manejamos para las inversiones en este contexto de la emergencia sanitaria. Y en esta oportunidad vamos a compartir un poco la metodología y el alcance de la herramienta del análisis costo-beneficio para el caso de las inversiones que comprendan la adquisición de la planta generadora de oxígeno medicinal. Bueno, como todos sabemos, en el marco de la emergencia sanitaria, la DGPMI aprobó la resolución directoral número 5, ¿no? En el cual aprueba el tema del instructivo para la aplicación del formato 7D, así como las inversiones que se van a registrar mediante IOAR para atender la emergencia sanitaria. Entonces, la pregunta común es si es posible aprobar IOAR de plantas generadoras de oxígeno medicinal para hospitales mediante el formato 7D.
¿no? Esa es una consulta frecuente y la respuesta es que sí, ¿no? Podemos aplicar IOARs o aprobar IOARs para la adquisición de plantas generadoras porque esta inversión se enmarca en dicha RD, ¿no? Permite reducir los probables daños que se puedan generar por el impacto de un peligro natural, socionatural y antrópico. Va a permitir reforzar la capacidad de atención de los pacientes con diagnóstico COVID según lo requerido por la autoridad sanitaria respectiva. Este tema es importante, ¿no? Porque todas las acciones que se realicen para solucionar el problema de salud o atender a los pacientes con COVID tiene que estar alineado a lo que establecen como ruta las autoridades sanitarias. Finalmente, para aprobarlas, nosotros como UF necesitamos contar con el sustento de la necesidad de alcance de la intervención y los demás documentos que se requieren en el instructivo para el registro de los IOR en el estado de emergencia nacional. Cuando hablamos del sustento, nos estamos refiriendo justamente al informe de la autoridad sanitaria, más los otros documentos que nos exige el instructivo que ha sido aprobado con la RD 05. Otra de las preguntas constantes que nos hacemos cuando estamos haciendo IOARs es ¿qué documentos vamos a utilizar para sustentar la aprobación de estas, ¿no? Y en el caso específico que estamos tratando, la aprobación de IOARs que comprendan la adquisición de plantas generadoras de oxígeno medicinal. Como estaba comentando, en el instructivo aprobado se señala que debemos de incluir la estructura preliminar de costos, tanto de lo que corresponde al tema de infraestructura como de equipamiento, ¿no? En el caso de infraestructura vamos a ver más adelante los activos estratégicos que ha definido MINSA para poder considerarlos en nuestra IOR. Asimismo, en el caso del informe de la autoridad sanitaria, lo que pedimos es que la UF mantenga una coordinación constante con sus direzas o jerezas para que estos informes que ellos emitan contengan mínimamente información relacionada al espacio físico donde se va a instalar la planta, también para que podamos ubicar dentro del hospital el espacio donde va a estar instalada la misma, ¿no? A nivel de croquis. También es importante mencionar que estas plantas necesitan un nivel de suministro de energía eléctrica alto, ¿no? Hay incluso situaciones en las que ameritaría fortalecer o mejorar el sistema de suministro de media tensión. Es un análisis muy técnico que de no tenerlo simplemente podríamos adquirir la planta y no poderla operar nunca, ¿no? Entonces estos aspectos técnicos son muy importantes para la instalación de nuestra planta. Asimismo, hay recurso humano mínimo que se requiere para su operación. En reuniones que hemos tenido con MINSA y en la que participó la DIEM, que es el área técnica que es especialista en estos temas, nos indicaba que las plantas requieren mínimamente de un químico farmacéutico para que haga el control de calidad de la planta, ¿no? Y ahora último ha salido aprobado el decreto, el DEU, que habla del oxígeno medicinal y que la calidad mínima que se requiere es del 93%, ¿no? Asimismo, hemos visto, hay muchos casos que las plantas de oxígeno medicinal, las intervenciones en el marco de la emergencia sanitaria se realizan en zonas de expansión externa, ¿no? En ese escenario es importante que la autoridad sanitaria también analice la pertinencia de la instalación de esta planta fuera del área del hospital, ¿no? Para ver qué tan factible sea esto o qué tan conveniente sea esto. Un momentito. En el caso de que el hospital, que la planta sea instalada en una zona externa al hospital, se va a tener que consignar al momento de registrar la IOR el código RENIPRES del UP que va a estar a cargo de dicha planta, ¿no?
Finalmente, el documento adicional que estamos pidiendo para el caso de las plantas es el análisis costo-beneficio que tiene que realizar la UEF, de tal manera que podamos analizar la conveniencia de producir oxígeno medicinal o si resulte más conveniente comprarlo, ¿no? En esta herramienta estamos desarrollando algunas consideraciones que tiene que tomar en cuenta la unidad formuladora, algunas definiciones relevantes vinculadas básicamente a los activos estratégicos que aprobó MINSA. Solicitamos información de la situación actual de la unidad productora y finalmente alimentar la herramienta de análisis coste-beneficio con los datos que contamos para el cálculo, ¿no? Y la herramienta nos va a mostrar los resultados para tomar la mejor decisión. Decimos, ¿qué es esta herramienta, no? O sea, ¿qué beneficios tiene esta herramienta que estamos utilizando para el análisis, no? Esta nos va a permitir facilitar organizar los datos de los costos, tanto de inversión, producción, así como de compra del oxígeno medicinal, ¿no? Del mismo modo nos va a permitir estimar el consumo proyectado de oxígeno medicinal en este contexto del COVID-19. La información que se requiere tiene que ver básicamente con aquella que manejan en los hospitales, ¿no? Y que para tomarla podemos solicitarla a las UPSS que van a ser beneficiadas, a los servicios de los hospitales que van a requerir del oxígeno medicinal, ¿no? Estamos hablando de las UPSS, hospitalización, UCI, y de corresponder podrían agregar cualquiera que corresponda, que normalmente son estas dos y quizás emergencia. Ya la UEF en su análisis determinará otra, pero básicamente nuestro enfoque son estos servicios, ¿no? Hospitalización, UCI, y en el caso de emergencia, porque se han visto situaciones en las que se satura el área con pacientes que requieren atención inmediata y que son estabilizados en tanto logren una cama hospitalaria. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta nosotros, comunidad formuladora, para aprobar una IOR que contemple la adquisición del oxígeno medicinal? Necesitamos conocer el estado situacional, así como las restricciones de la unidad productora, ¿no? Estamos hablando del hospital. Asimismo, ¿qué activos estratégicos, en qué activos estratégicos estaríamos o serían materia de intervención, ¿no? La planta generadora de oxígeno medicinal es uno de ellos. Está también la central de oxígeno a nivel de infraestructura. También tenemos las redes de suministro de oxígeno medicinal. También vamos a tener que conocer las UPSS que van a ser intervenidas, como les comentaba antes, en nuestro foco está hospitalización, UCI y emergencia. También vamos a necesitar conocer los costos, tanto de activos y montos de inversión, como cuando siempre hacemos una IOR, ¿no? Siempre que hacemos una IOR tenemos que definir o conocer los costos de los activos y de calcular el costo total, ¿no? El costo de inversión. Hay escenarios en los que vamos a encontrarnos con hospitales que cuenten ya con una planta generadora de oxígeno medicinal, otras que no, entonces esta información también tiene que alimentar la herramienta. Otros datos del funcionamiento propio de estos servicios, como el nivel de ocupación, así como el número de pacientes que requieren suministro de oxígeno. Los aspectos técnicos que tengan que ver con la instalación de la planta de oxígeno medicinal las estamos realizando a la DIEM, que es el área técnica de MINSA, a través del correo gutierrezn@minsa.gov.p, quienes van a poder atender estas consultas que tienen que ver con aspectos netamente técnicos, ¿no? Como qué sistema de generación de oxígeno medicinal es el más recomendado, o dónde puedo entender o cómo puedo saber si mi suministro de media tensión va a permitir que funcione la planta que estamos planteando, que estamos proponiendo en la IOR, o aspectos netamente técnicos que tengan que ver con la planta,
sí les estamos recomendando derivar las consultas a este correo porque son un área técnica especializada en MINSA que les va a poder absolver estos temas, ¿no? Y todo lo que es relacionado a los activos estratégicos estamos coordinando directamente con la OPM y MINSA, quienes también nos están acompañando ahora en el taller para cualquier consulta, ¿no? En esta plantilla, lo que estamos mostrando son los activos estratégicos que están vinculados a este tipo de intervenciones, ¿no? MINSA ha definido a nivel de infraestructura como activo estratégico la central de oxígeno, que es un ambiente para instalar los equipos que conforman la planta generadora de oxígenos, así como las redes de distribución, ¿no? También se ha determinado como activo estratégico la red de suministro de oxígeno. Tenemos escenarios en que la planta generadora es trasladada a los pacientes a nivel de balones y a nivel de redes de suministro. Lo que son activos estratégicos son las redes de suministro, no así los balones de oxígeno medicinal. Finalmente tenemos la planta generadora de oxígeno medicinal, que es el activo grande, ¿no? Que es relevante en este tipo de intervención porque de este depende el suministro del oxígeno. Sobre este punto, en esta primera parte ya habríamos concluido con la exposición de los aspectos generales para establecer algunos criterios o consideraciones para el registro y aprobación de la COR de emergencia que contemplen la adquisición de la planta generadora de oxígeno medicinal. Luego de esto vamos a ver un caso, perdón, vamos a mostrar la herramienta. Vamos a mostrar la herramienta para que podamos ver cómo se da la aplicación, cómo sería la aplicación. ¿Me esperan un minuto, por favor? Muchas gracias. Vamos a continuar con la exposición de la herramienta en sí, para que podamos entender un poco lo que contiene y la información que requiere, para luego pasar a realizar el caso que hemos traído, ¿no? Para que la puedan utilizar. En la plantilla, en la herramienta de análisis costo-beneficio, se ha dividido en 5 secciones, ¿no? Tenemos cinco secciones. La primera son las consideraciones. Ya, bueno, entonces, como les indicaba, tenemos las consideraciones generales que están en la primera pestaña, donde explicamos el contexto en el cual ha surgido un poco esta necesidad, ¿no? De cómo es que el hecho de que los pacientes que se necesite para el tratamiento de los pacientes con COVID, el oxígeno medicinal ha generado esta necesidad de parte de distintas direzas, ¿no? Esta intervención es acotada o privilegiada, podríamos decirlo, para los hospitales, ¿no? Este activo estratégico, que es la planta generadora de oxígeno medicinal, ha sido definido como tal, pero para establecimientos de salud desde el segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a hacer IOR sobre este tema, sobre las plantas, tenemos que necesariamente estar hablando de hospitales. Hay una pequeña precisión que, culminada la presentación, nos podría hacer Carlos, en el caso de centros de salud, que le dejamos para el final, qué opciones hay ahí. Asimismo, se hace una pequeña descripción de lo que corresponde a la planta, ¿no? De lo que contiene la herramienta, en qué consiste. Por ejemplo, acá estamos señalando que el horizonte de análisis que estamos tomando es de 24 meses, ¿no? Estamos diciendo que en 24 meses va a suceder el tema del COVID y durante este periodo estamos haciendo el análisis, ¿no? En la segunda pestaña hemos incorporado las definiciones de los activos estratégicos que también salían en la presentación, ¿no? Que nos han facilitado el equipo de OPM y MINSA, ¿no?
tenemos la central de oxígeno, la red de suministro, y me faltó, creo, comentar respecto a la planta en sí, ¿no? Que la planta generadora no es un equipo, ¿no? Sino más bien un conjunto de equipos que permiten la generación de oxígeno medicinal con una calidad mínima del 93%, ¿no? Este aspecto técnico lo tienen que tener en cuenta al momento de lanzar las propuestas para la intervención. Sí, estamos hablando de qué equipos, estamos hablando de compresor de aire, tanque de almacenamiento, entre otros. Esta información también sale en la plantilla para que tengamos mejor referencia de en qué consiste la intervención o qué cosa estamos, qué cosa es lo que vamos a comprar o qué cosa es lo que queremos hacer, ¿no? con estos activos estratégicos. Asimismo, tenemos algunas precisiones de los campos que se van a requerir completar en la hoja 4 de análisis costo-beneficio, ¿no? Ahí lo que le solicitamos básicamente es que nos indiquen la disponibilidad de camas, el nivel de ocupación de camas, el porcentaje de pacientes que podrían requerir oxígeno medicinal, también el consumo per cápita de oxígeno según PSS, ¿no? Estos datos los tiene que gestionar la UEF a nivel del hospital donde se va a realizar la intervención, ¿no? Asimismo, necesitamos conocer la capacidad de producción actual por hora de metros cúbicos en el caso que corresponda, ¿no? Como indicaba antes, algunos hospitales puede ser que tengan su planta generadora de oxígeno medicinal y que todavía estén produciendo y que solamente vamos a atender la brecha de consumo proyectado. O también podemos tener el escenario de un hospital que abastece a través de los isotanques, ¿no? A través de isotanques y tiene ahí un stock de oxígeno medicinal que tenemos que deducir de todo el consumo proyectado, ¿no? Para que no hagamos una sobreestimación de lo que se requiere. Es importante también en el tema de las plantas conocer el número de turnos que se va a destinar a la producción de oxígeno medicinal, ¿no? En muchos casos hay situaciones en las que la producción es en 2 turnos, ¿no? Por un tema de recurso humano, por un tema de facilidades, o porque simplemente no requieren producir 24 horas al día, ¿no? En la tercera pestaña encontramos las preguntas que tiene que responder la UEF relacionadas a la situación actual, en la cual se atiende o se satisface esta necesidad del oxígeno medicinal, ¿no? Del suministro de oxígeno medicinal. Entonces acá la UEF va a tener que indicar sí, no, según corresponda. En los casos que, por ejemplo, si cuenta con una planta generadora de oxígeno medicinal, y en comentarios tendría que hacer las precisiones, ¿no? Como el nivel de producción que cuenta o que tiene actualmente, o si la planta no funciona, pero tiene opción a reparo o no. Todo esto nos va a permitir aterrizar en una mejor alternativa para solucionar nuestro problema. Si tenemos una planta que genera 20 metros cúbicos, pero que está parada porque falta un repuesto, y este repuesto sí se puede conseguir, entonces obviamente la solución tendría que ir por ese lado, ¿no? Pero si estamos en el otro contexto extremo, que no se puede solucionar, está inoperativa, entonces simplemente la oferta ahí sería cero, ¿no? No tendríamos opción de producir. Y asimismo, queremos conocer el tema de si disponen de un compresor de llenado de oxígeno y su capacidad, la disponibilidad de redes de suministro. También queremos conocer, o es importante conocer, la disponibilidad de concentradores de oxígeno, que son otros activos estratégicos que ha definido MINSA, pero para el primer nivel, ¿no? Y que en este contexto se está recomendando más para zonas alejadas, ¿no? También es importante que conozcamos la disponibilidad de balones de oxígeno en los hospitales, porque de corresponder o de motivarse a tener una planta que plantee el suministro a través de balones, entonces tendríamos que saber cuántos balones tenemos y cuántos vamos a necesitar, ¿no? Pero ojo que los balones no son activos estratégicos, por lo tanto, no lo podríamos incluir en nuestra inversión.
también es importante conocer si tenemos espacio para instalar la planta, ¿no? ¿Qué espacio tenemos? Y o cuánto espacio también necesitamos, ¿no? O dónde estamos pensando instalar la planta. Si de repente hay algún espacio disponible para simplemente ir e instalar, también la tendríamos que conocer. Todas estas preguntas tienen, y dependiendo de las respuestas que ustedes determinen, nos van a ayudar a hacer una mejor propuesta técnica, ¿no? De solución. Como mencionaba antes, es importante conocer el tema de las instalaciones eléctricas que sean acordes a las que se requiere para este tipo de plantas. Asimismo, el tema del grupo electrógeno es un tema técnico también, ¿no? Que seguramente con MINSA lo podríamos coordinar de mejor manera, pero que nos han indicado que tiene que contar la planta con su propio grupo electrógeno en caso de que el grupo electrógeno del hospital no lo pueda cubrir para temas de contingencia, ¿no? Hay un tema de que la planta puede requerir reparaciones eléctricas y se tiene que seguir produciendo el oxígeno medicinal, entonces el grupo electrógeno permite que siga operativo, ¿no? Hay temas de mantenimiento o de temas de cortocircuito, etcétera, que obligan como un aspecto técnico a contar con un generador, a contar con un sistema un generador de energía. Luego tenemos la cuarta pestaña. Tenemos la cuarta pestaña donde realmente empezamos a hacer el análisis, ¿no? Con los datos que hayamos podido tomar. En esta parte de la herramienta, todo lo que está resaltado en amarillo es todo lo que nosotros como UF tenemos que llenar, ¿no? Y todo lo demás ya viene como que predeterminado el cálculo. Ya lo va calculando solito. Esta herramienta nos va, si tenemos todos estos datos, no va a ser difícil alimentarlo con datos y no nos va a tomar tampoco mucho tiempo. En la primera sección tenemos que colocar datos relacionados al análisis de consumo de oxígeno, al número de camas disponibles que tenemos en los servicios, ¿no? Hospitalización, UCI. Hemos considerado también observaciones de emergencia. También hemos considerado una línea para estos casos en que los pacientes llegan al establecimiento de salud en condiciones críticas, tienen que ser estabilizados, están en la espera de una cama hospitalaria, pero por temas de colapso del hospital ya no hay dónde. Entonces a ellos también los consideramos para que podamos cuantificar la demanda de consumo de oxígeno medicinal que estos requieren, ¿no? Justamente son estas personas que hemos visto en las noticias que están en una silla de rueda o en una camilla, en una zona acondicionada pegadas a un balón de oxígeno, ¿no? Están esperando cama hospitalaria, pero todavía no hay, ¿no? El contexto no permite darles una cama, todo ha colapsado. Entonces, aquí vamos a trabajar con estos datos. Les voy a explicar de manera general lo que viene acá en la plantilla y con el caso ya vamos a llenar los datos. En esta parte, la herramienta nos va a calcular ya el consumo proyectado durante el periodo que hemos indicado, ¿no? El periodo de análisis, en este caso, estamos tomando de 2 años, ¿no? Para todos los casos estamos proyectando que en 24 meses va a suceder este fenómeno y que se va a requerir el oxígeno medicinal. También nos va a calcular el consumo a nivel, en diferentes periodos, ¿no? Mensual, diario, por hora.
También esta herramienta nos va a permitir calcular la brecha de capacidad de producción. Vamos a cuantificar qué tanto podemos producir de oxígeno medicinal y si no lo podemos producir, qué tan asegurado está el suministro de oxígeno medicinal a nivel de, por ejemplo, un isotanque, ¿no? Como mencionábamos, tenemos un proveedor que nos trae X cantidad de oxígeno medicinal y tenemos garantizado ese suministro, entonces lo quitamos de nuestro nivel proyectado, ¿no? Para no plantear una solución que esté por encima de la que realmente se requiere. Además que tenemos que considerar que este consumo exagerado de oxígeno medicinal va a ser solamente, esperemos, que no pase estos 2 años que estamos considerando en el análisis, ¿no? En esta sección también ya la plantilla nos va a permitir observar el consumo proyectado, la capacidad de producción que se requeriría para el consumo que hemos determinado, ¿no? Considerando si es que el suministro va a ser mediante redes o si el suministro va a ser mediante balones. En el caso que se opte de suministrar de oxígeno medicinal mediante balones, estamos recomendando, la plantilla propone que en el análisis de solución técnica se considere un nivel de producción mayor al estimado, ¿no? En un 25%. ¿Por qué? Porque cuando suministramos oxígeno medicinal a través de balones, va a haber pérdidas de oxígeno, va a haber merma que va a quedar en los balones, también va a haber tiempos que demoren el reemplazo de un balón por otro, ¿no? Entonces, se acabó el balón, entonces tengo que ir a traer otro balón, pero ese balón ya tiene que estar lleno, ¿no? Tiene que estar esperando para ser reemplazado, entonces vamos a tener que producir un poquito más para poder atender oportunamente este requerimiento, ¿no? En cambio, cuando el suministro es por redes, llega directo a la cama del paciente y no hay pérdidas y es más eficiente, ¿no? En esta parte tenemos la capacidad de producción actual, en caso de que tuviéramos, que viene automáticamente según lo que hayamos consignado en esta parte. Y calculamos la brecha, ¿no? La brecha de capacidad de producción. La brecha de capacidad de producción nos va a poder determinar qué capacidad va a requerir nuestra planta, según el número de turnos que le destinemos a la producción de la misma, ¿no? Lo más eficiente o lo ideal es producir 24 horas al día, ¿no? Estamos hablando de una planta. Sin embargo, puede haber contextos que la propuesta solamente contemple la producción de oxígeno en 2 turnos por X motivos, ¿no? Puede ser un tema de factor humano u otro, que va a obligar en realidad a que nuestra producción sea mayor, ¿no? En esta sección 3 vamos a poner una breve descripción de nuestra propuesta de solución, de nuestra alternativa técnica para solucionar el tema del suministro. En esta parte vamos a poner datos vinculados al activo estratégico de infraestructura. Está la central de oxígeno. En caso que corresponda puede ser la casa de fuerza, la red de suministro, ¿no? Dependiendo de lo que necesitamos. Y en el caso de equipamiento también tenemos las opciones, ¿no? De la planta, del grupo electrógeno, etc. Acá tenemos costos de inversión a nivel de resumen, que ya viene de manera predeterminada de la sección de la cual hemos explicado ahorita. Y en esta parte la unidad formuladora tendría que poner los porcentajes que representan el costo de su expediente técnico, supervisión y liquidación de los costos directos, ¿no? Los costos directos vendría a ser la suma de infraestructura más equipamiento, y podríamos decir, por ejemplo, que mi expediente cuesta el 2.5 o el 3% de mi costo directo, y este valorcito lo colocamos ahí, ¿no? Para que se vaya calculando automáticamente. Asimismo, necesitamos conocer los costos de operación y mantenimiento de la planta para poder completar el análisis, ¿no? El análisis lo que busca es, como indicábamos antes, comparar la conveniencia de comprar respecto a producir. Entonces, dentro de los costos de producción están justamente los costos de mantenimiento, que tienen que ver con costos fijos de producción, ¿no? Tenemos los mantenimientos preventivos y rutinarios en la plantilla.
Asimismo, vamos a tener que considerar algunos insumos y bienes para la producción y los costos estimados de manera anual, ¿no? En este grupo tenemos bueno, en caso que se requiera un grupo electrógeno del combustible para algunos repuestos, ¿no? O algunos bienes que se consideren necesarios para la producción del oxígeno medicinal. Vamos a seguir con este tema de calcular los costos de producción y ya tenemos de la sección de arriba ya vienen estos 4 ítems predeterminados o ya calculados de manera automática, ¿no? El costo de inversión, los costos de mantenimiento y los insumos o bienes que se puedan requerir. En esta sección que está resaltada en amarilla vamos a precisar cuántos turnos estamos planteando que se va a producir el oxígeno medicinal. En la parte inferior podemos ir completando como costos fijos el recurso humano necesario para la producción de oxígeno medicinal, ¿no? Como les comentaba al inicio, se requiere un químico farmacéutico, quizás un operador o un técnico de mantenimiento, ¿no? Según corresponda, vamos completando los campos y la herramienta va a hacer los cálculos, ¿no? Acá solamente tendríamos que poner los sueldos de los mismos, ¿no? Ahora vamos a llenar la herramienta con el caso. Finalmente, para terminar con este análisis de costos de producción, vamos a considerar el costo de energía por metro cúbico producido por la planta generadora de oxígeno medicinal. Este dato también la UEF lo tendría que coordinar con si hubiera un área de mantenimiento o un área del hospital que pueda ayudarle con su estimación, o también a través de la DM, ¿no? Del correo que hemos mencionado durante la presentación. Finalmente, la plantilla nos hace los cálculos para determinar el costo de fabricar, el costo de producción del oxígeno medicinal. Y dado que estamos haciendo un horizonte de análisis de 24 meses y el tiempo de vida útil de una planta podría ser mayor, entonces a los costos de producción le vamos a quitar el valor, le vamos a devolver el valor residual de esta planta, ¿no? De la planta generadora de oxígeno medicinal. El tiempo de vida útil de las plantas puede oscilar, no puede ser diferente, acá la UEF lo tendría que consignar. Tenemos referencia que puede ser de 5 años como mínimo, ¿no? Va a depender de eso. Completamos el dato y ya los cálculos salen automáticamente en la herramienta. Finalmente, para comparar el costo de producción con los costos de compra, necesitamos conocer a cuánto nos sale el metro cúbico de oxígeno medicinal y consignarlo en este monto, y la cantidad que requerimos ya viene de la proyección que estamos realizando en la primera sección. Finalmente, aquí en la herramienta nos va a salir los resultados. Entonces, quería explicarles primero las secciones de la herramienta para que luego de esto mostrarles el caso que hemos traído para que de repente, no sé si lo llenamos juntos o lo vamos llenando en paralelo. Pero sí me gustaría que, creo que lo mejor sería llenarlo juntos. A ver, un ratito. Ahora hemos traído un caso en el cual vamos a tratar de completarlos, vamos a darle una lectura rápida a estos datos que tenemos para alimentar la herramienta. No sé si puedan, les compartimos esto para que lo puedan ir viendo en paralelo de la herramienta. A ver un ratito. A ver, de acuerdo a cada uno de ustedes, espero que tengan una computadora a la mano. Ya entiendo que tienen la plantilla, o en todo caso está disponible en la página de instrumentos sectoriales de inversión pública de la DGPMI, el Excel, que es la plantilla. Y vamos tomando nota de los datos que tenemos acá, en el caso que hemos traído.
Sí, solamente para complementarte, Marcia, en el correo electrónico donde se les pasó el link a esta sesión, había un adjunto que era el Excel con la herramienta. Entonces, la idea es que tengan abierta la herramienta y Marcia los va a ir resolviendo junto con ustedes con los datos que están en este momento en la pantalla. Entonces, sí, que entren a su correo electrónico, descárguense ese Excel, descarguen el Excel que estaba adjunto y por favor, ese es el que van a trabajar con estos datos. Gracias, Mónica. Entonces vamos a darle una lectura rápida al caso mientras va descargando el Excel para que podamos llenarlo juntos. Estamos en un contexto de que tenemos un hospital que cuenta con 70 camas de hospitalización y 14 camas UCI. Ya el nivel de ocupación de las camas en ambos servicios es del 100%. Asimismo, el nivel de ocupación, el porcentaje de pacientes que requieren oxígeno medicinal en hospitalización, en el servicio de hospitalización, es del 80%, mientras que en UCI es del 100%. Estos datos hay que tomarlos, irlos anotando para llenar nuestra herramienta. Los jefes de departamento de dichos servicios informan la urgente necesidad de atender oportunamente la demanda de oxígeno, dado que el consumo por pacientes ha incrementado de 3 a 10 metros cúbicos por día en hospitalización y de 6 a 15 metros cúbicos en UCI. Además, el jefe de departamento del servicio de emergencia ha informado que en promedio estabilizan con oxígeno medicinal a 10 pacientes al día en sillas de rueda y o camillas acondicionadas en las áreas de recepción del servicio, por lo que se debe prever oxígeno medicinal para este grupo de pacientes. El consumo per cápita de estos es de 10 metros cúbicos al día. En paralelo, la DIRESA viene ejecutando una IOR que prevé aumentar la capacidad instalada de servicios de hospitalización y UCI a 90 camas, a 90 camas en hospitalización y 20 para UCI. Esos son los datos que están vinculados al tema de consumo de oxígeno medicinal. Ahora, respecto a los datos de compra y producción de oxígeno medicinal, tenemos que el hospital dispone de una planta generadora de oxígeno medicinal con capacidad de diseño de 20 metros cúbicos por día. Sin embargo, su capacidad actual es de 16 metros cúbicos al día. Esta trabaja en 2 turnos, ¿no? 16 horas. Esta planta permitía cubrir la demanda de oxígeno medicinal en la situación sin COVID, la cual está instalada en la central de oxígeno que cuenta con un área construida de 50 metros cuadrados. Sin embargo, dispone de un terreno libre colindante a esta central de oxígeno para ser ampliada hasta 100, que podría ser ampliada hasta 100 metros cuadrados. Asimismo, el área técnica ha solicitado repuestos para incrementar la capacidad de producción de esta planta. Sin embargo, no fue posible, dado que la empresa ya no los fabrica. Por otro lado, se señaló que las instalaciones eléctricas existentes son suficientes para la planta generadora de oxígeno medicinal, pero que dicha planta requerirá su propio grupo electrógeno, el cual será instalado en la casa de fuerza. El hospital cuenta con redes de suministro de oxígeno medicinal, las cuales serán ampliadas en 40 metros lineales, ¿no? Que no fueron incluidas a su vez en la IOR que está en ejecución a cargo de la DIRESA. Asimismo, tenemos el dato de que según las estimaciones del área de logística del hospital, el precio por metro cúbico de oxígeno medicinal es de 15 soles, ¿no? El metro cúbico de oxígeno está a 15 soles. Ese es el más baratito, digo. Tenemos datos de costos que normalmente nos los tiene que facilitar el área técnica del hospital, y en caso no tuviéramos esta oportunidad podemos utilizar información secundaria
o pedir soporte a MINSA, ¿no? El área técnica del hospital ha estimado los diferentes costos vinculados a la producción de oxígeno medicinal, así como cotizaciones sobre el equipamiento e infraestructura requerida. El detalle se muestra en el cuadro, ¿no? Los que están con celular quizás puedan hacer capturas de pantalla para que puedan verlos, trasladar los datos a la herramienta, ¿no? Al Excel. Ahora estamos viendo el Excel, ¿no? Entonces tenemos los datos del oxígeno medicinal. Tenemos que, a ver, tenemos una situación actual de 70 camas de hospitalización y 14 de UCI. Sin embargo, estamos ejecutando una IOR que va a ampliar esta capacidad de 70 a 90 camas en hospitalización y 14 a 20, y de 14 a 20 en el tema de UCI, ¿no? En el servicio de UCI. Entonces, al momento de llenarnos, de aplicar la herramienta, tendríamos que tomar este dato como referencia, ¿no? Mi proyección va a tener que ser de acuerdo al número de camas. Si bien es cierto, las 90 no están instaladas, pero en un corto tiempo yo ya voy a tener 90 camas para hospitalización y 20 camas para UCI. En los datos también tenemos la indicación de que en el área de emergencia han indicado que todos los días tienen un promedio de 10 pacientes que requieren ser estabilizados con oxígeno medicinal y que están a la espera de la cama hospitalaria, ¿no? Entonces, estos también los consideramos en nuestro análisis. El nivel de ocupación de las camas, según nos han indicado en el caso expuesto, es del 100%, ¿no? En el caso de los pacientes que están en espera de cama hospitalaria con oxígeno, también ya es un parámetro fijo que viene el 100%, ¿no? Pueden venir muchos más pacientes de emergencia, pero lo que estamos poniendo acá es el grupo que requiere oxígeno medicinal y que está en espera de cama hospitalaria. Ese dato preciso es lo que necesitamos, por eso acá el parámetro se ha fijado como 100%. De este grupo, de los que están en hospitalización, nos indica el caso que el 80% requieren oxígeno medicinal y en el caso de UCI, el 100%. También tenemos los datos de consumo de oxígeno medicinal, que es de 10 metros cúbicos en el caso de hospitalización y de 15 metros cúbicos en el caso de UCI. En el caso de los pacientes que están en espera de cama hospitalaria, también nos dieron el dato de que el consumo per cápita es de 10 metros cúbicos. Y como podemos ver, la herramienta nos permite, solamente alimentando estos datos, ya tenemos el cálculo proyectado de consumo medicinal, de oxígeno medicinal, por día, por mes y también por hora, ¿no? En esta parte inferior, en el caso que el hospital todavía mantenga los servicios de hospitalización, UCI, etcétera, pero de pacientes que no son casos COVID, entonces también puede poner acá los datos de estos servicios y el nivel de consumo promedio de oxígeno medicinal en estos servicios, ¿no? Pero estamos hablando de los pacientes no COVID, ¿no? Entonces se entiende que este parámetro, por ejemplo, del consumo per cápita, definitivamente el promedio sería menor, ¿no? En nuestro caso no estamos mencionando este grupo, entonces no vamos a completar los datos, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Si tengo 10 camas en hospitalización y 4 en UCI, también tengo los datos de los niveles de ocupación y requerimiento de oxígeno, el porcentaje de pacientes que requieren oxígeno, igual lo completamos acá, así como los datos de consumo per cápita, ¿no? Igual la herramienta va a permitir, los va a cuantificar y los va a agregar al total del consumo proyectado de oxígeno medicinal. En esta sección, como podemos ver, tenemos el consumo proyectado de oxígeno medicinal en 24 meses, que es el primero que aparece en la fila 25, el consumo máximo mensual que se daría en este contexto
el consumo máximo diario, así como que el consumo máximo por hora. ¿Por qué calculamos por hora, por día, por mes, por todo? Es porque vamos a querer determinar la capacidad de producción de oxígeno medicinal que va a tener nuestra planta. En nuestro escenario, en el escenario que estamos planteando, hemos indicado que el hospital cuenta con una con una planta generadora de oxígeno medicinal cuya capacidad de diseño era de 20 metros cúbicos, pero que en la actualidad solamente es de 16. Entonces, este dato lo ponemos en esta sección, capacidad de producción actual por hora a nivel de metros cúbicos. Si mi oferta fuera cero, si no tuviera planta, entonces podría poner simplemente cero acá, no hay producción. Sin embargo, si yo en mi hospital tengo un isotanque que al día me permite, no sé, atender 80 metros cúbicos, tendría que poner acá mi capacidad de producción actual por hora, estos 80 metros cúbicos, y en el número de turnos tendría que poner uno nada más, ¿no? Porque el total de mi producción va a ser los 80 metros cúbicos. Sin embargo, en nuestro caso, nuestra capacidad de producción es de 16 metros cúbicos y la producción, según el ejemplo, es en 2 turnos, ¿no? Esos datos nos van a permitir calcular nuestra capacidad de producción por hora, por día, ¿no? Al día, si yo produzco 16 metros cúbicos por hora, en 16 horas de producción, que son los 2 turnos, tendría este nivel de producción, ¿no? Y al mes, el del lado izquierdo. Acá ya tengo mi consumo proyectado de oxígeno medicinal, el mismo que va a estar determinado por el número de turnos que voy a producir, ¿no? Bueno, entonces, calculado el consumo, la capacidad de producción, la cantidad de producción requerida de oxígeno medicinal para que por día yo tenga estos niveles de oxígeno medicinal, y considerando que tengo una producción que me va a permitir cubrir parte de este consumo, con la herramienta se va a calcular la brecha, ¿no? La brecha de la capacidad de producción que se requiere. Si yo ahorita produzco 256 metros cúbicos al día, entonces mi requerimiento va a tener que ser la diferencia, ¿no? Mi consumo proyectado menos mi capacidad de producción actual, y tengo el dato de nivel de oxígeno medicinal que voy a requerir al día, y de acuerdo al número de turnos que va a funcionar la planta, se va a definir mi capacidad de producción requerida, ¿no? Como habíamos indicado antes, en el caso de que el suministro sea mediante balones, se está incrementando el requerimiento de consumo en un 25% por un tema de contingencia, ¿no? Por pérdidas o demoras en la reposición del oxígeno. Esta sección aquí, la amarilla, la UAF sí la tiene que redactar, ¿no? Hemos puesto un ejemplo de lo que constituiría la inversión, la IOR, pero va a depender del caso, ¿no? De lo que involucre la intervención. En el caso, hemos señalado que se dispone de un ambiente, de una central de oxígeno, pero que esta central de oxígeno es de 50 metros cuadrados y sabemos que actualmente hay una planta ahí, ¿no? Entonces, si vamos a meter a otra planta, al menos el primer juicio es que vamos a necesitar más espacio, ¿no? O que se podría necesitar más espacio. Por lo tanto, se tendría que intervenir a nivel del activo estratégico de la central de oxígeno, ¿no? Lo que vamos a hacer es construir, o también podría ser una adecuación, ¿no? Depende del contexto.
En el caso que estamos tomando, hemos dicho que hay opción de terreno para que se amplíe la central de oxígeno, ¿no? Entonces estaríamos ampliando, pero finalmente es una construcción de un ambiente que va a albergar la nueva planta. Consideramos la unidad de medida que todos manejamos y podríamos, y estamos indicando, no sé si acá ya pusimos el dato, que hay la opción para que sea ampliada hasta 100 metros cuadrados. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a construir estos 50 metros cuadrados adicionales, ¿no? El costo unitario, ya ustedes, el equipo de la UEF va a ir calculando ahí qué tanto me cuesta la construcción, ¿no? La construcción de la central de oxígeno. En el dato del caso hemos puesto 350.000 como costo total. Entonces, entre los 50 metros, mi costo unitario sería como 7.000, ¿no? También hemos señalado que va a haber una ampliación de la red de suministro de oxígeno medicinal, ¿no? La cual se está expresada en metros lineales. Hemos dicho que son 40 metros lineales que se va a ampliar. Y en el caso estamos poniendo el costo de 120.000. 120.000 me cuesta todo. Entonces mi precio unitario sería entre 40, ¿no? Los 120.000 entre 40. Me sale como 3.000. Luego, a nivel de equipamiento, hemos indicado que vamos a necesitar la planta generadora de oxígeno medicinal y un grupo electrógeno en el caso, ¿no? En el caso se señala de esa manera. El dato del costo de la planta también viene en el caso que estamos exponiendo. La acción, esto ya es súper mecánico, ¿no? Adquisición, unidad de medida que sería el equipo, ¿no? En sí, cantidad 1 en ambos casos. Costo unitario de la planta es de 1.300.000. Estamos precisando que incluye el tema de la instalación, ¿no? Porque hemos visto casos que ha pasado ahora último que se vende la planta, pero no incluye el flete, no incluye el traslado. El traslado a cargo del gobierno regional porque estamos en emergencia sanitaria. Entonces, todo eso le va a pasar seguramente, ¿no? Te van a dar la planta, pero no te la van a poner en tu región. Quizás, no sabemos cómo están los proveedores o cómo se están comportando ahora los proveedores. Entonces, cuando hagamos este requerimiento, cuando hagamos las especificaciones, tenemos que tener un buen análisis del estudio de mercado, ¿no? Tenemos aquí los datos de la planta y del grupo electrógeno que se va a requerir. En el caso estamos diciendo que el grupo electrógeno va a estar en la casa de fuerza, o sea, ahí yo lo estoy tomando como que ya tengo condiciones para colocar ahí mi grupo electrógeno. Si fuese el caso que ese espacio de la casa de fuerza no es suficiente, no permitiría albergar el grupo electrógeno, pues tendría que contemplar en mi intervención la casa de fuerza o el acondicionamiento de la casa de fuerza o de algún ambiente para albergar el grupo electrógeno. O también hacer un análisis técnico de si este podría estar dentro de la central de oxígeno, ¿no? Que es un tema más técnico, que sobre esos puntos insisto bastante que hay que coordinar con tiempo cuando no se tiene, digamos, el especialista cerca, ¿no? Como les comentaba ya en esta parte, ya vienen los datos de costos directos tanto de infraestructura y de equipamiento y tenemos que completar el dato de los costos del expediente técnico, supervisión y liquidación, que es algo que siempre viene para completar nuestro IVAR. O sea, todo lo que llenamos acá igual nos va a servir para registrar y aprobar nuestra IVAR, ¿no? Tenemos que, según el caso que hemos mostrado,
Los costos de elaboración del ET y de la supervisión representan el 3% del costo directo y la liquidación representa el 1%. Ponemos estos datos aquí y ya la herramienta lo calcula. También tenemos los datos de los costos de mantenimiento preventivo y rutinario. Quizás acá nos ha faltado precisar en el caso que el mantenimiento, como solamente estamos usando 2 años, estamos haciendo el análisis en 2 años, en este caso el mantenimiento preventivo sería el segundo año de compra o al final del primer año de funcionamiento nada más, ¿no? O sea, solo sería 1 año, porque es preventivo. Y el rutinario ya se daría al final del segundo año. Ya tenemos esos costos. Ahora procederíamos a calcular los costos de insumos o bienes que se necesiten para la producción del oxígeno medicinal. Tenemos el dato también que en realidad nos puede ser información secundaria, o si tenemos un área de mantenimiento en el hospital, nos podrían facilitar esa información. ¿No? Lo que tenemos en ejercicios de 64.000 anuales, ¿no? Todo esto que hemos llenado hasta ahora va a alimentar la primera parte del cálculo de los costos de producción de oxígeno medicinal. Luego vamos a identificar al recurso humano que se necesite para operar, poner en funcionamiento la planta. Nos han indicado que es un profesional químico farmacéutico, un operador y un técnico, ¿no? Y aquí vamos a poner cuántos turnos van a trabajar ellos, ¿ya? 2 turnos estábamos planteando, pero lo ideal es que sean 3, ¿no? Pero como les indicaba antes, depende de las condiciones en las que se dé. Aquí en costo unitario lo que vamos a hacer es poner los sueldos de estas personas, ¿no? De estos profesionales. También la herramienta nos va a dar el resultado. A nivel de los costos variables de producción, toda esa sección corresponde a los costos fijos de producción de oxígeno medicinal. Y acá tenemos la sección que corresponde al costo variable de producción de oxígeno medicinal, cuyo insumo principal es la energía. Lo que básicamente consumimos es energía. Entonces, ¿cuánto me cuesta producir 1 metro cúbico adicional en mi planta? Ese es el dato que necesitamos. Según también que es un tema súper técnico, hemos estado revisando un poco de información. Las plantas generadoras de oxígeno que son súper eficientes podrían llegar a consumir 1.35 kilowatts por hora, y también hay plantas que no son tan eficientes que podrían consumir 4 kilowatts por hora, ¿no? Entonces, eso va a condicionar el dato de aquí. Entonces, lo que pensemos comprar va a tener una característica de eficiencia de consumo de energía, y de acuerdo a eso también podemos calcular ese dato aquí, o también podemos usar información referencial o secundaria, o también con el soporte del área técnica de MINSA, que es DIEM, ¿no? Para que nos ayude con el cálculo. En nuestro caso, hemos considerado que el costo variable de consumo de energía, el costo variable de producción de oxígeno medicinal a nivel de metros cúbicos es de 2 soles 20. Ya, o sea que por cada metro cúbico que yo produzco de oxígeno medicinal me cuesta 2 soles 20 en energía. Entonces ya tenemos todos estos datos y la herramienta nos va a calcular aquí el costo de producción
de oxígeno medicinal, que en este caso sale que es 2.661.000. Como habíamos indicado antes, el horizonte de análisis es solamente 24 meses. Y en nuestro caso, el tiempo de vida útil de la planta es de 5 años. Entonces, le vamos a devolver a los costos de producción el valor residual de la planta. Ya, porque si haríamos el análisis durante 5 años, no le devolveríamos nada, ¿no? Porque al último año el valor residual es 0. Pero con fines de análisis, hemos reducido el horizonte a 2 años y estamos quitándole este costo del valor residual de la planta, solamente de la planta, al costo total de producción. ¿Por qué? Porque la planta es un activo que en un escenario, digamos, privado podría ser revendido, pero en cambio lo que es infraestructura, no. Finalmente, bueno, y acá ya tenemos el dato del costo de producción cuando ya le hemos devuelto el valor residual de la planta, que es 2,5 millones aproximadamente. Y le estamos, y ahora tenemos que pasar a calcular los costos de compra de oxígeno medicinal. ¿Cuánto me cuesta comprar? Entonces estamos diciendo que nos cuesta el metro cúbico de oxígeno medicinal 15 soles. ¿No? Ahorita en las noticias ha salido que hay un grupo de proveedores que está manteniendo ese precio, ¿no? Entonces está caro. Tenemos el resultado de que los costos de producción son mucho menores que los costos de compra de oxígeno medicinal. Es decir, que resulta mucho más conveniente producir oxígeno medicinal que comprarlo, ¿no? Y en la siguiente línea de las conclusiones tenemos que tenemos el resultado, ¿no? El costo de compra es mayor el costo de producción y la conveniencia. Con esto termina la aplicación de la herramienta. Con esto terminaríamos con el análisis. Finalmente tenemos en la pestaña número 5 el resultado del análisis, que lo muestra de una manera más teórica. Un ratito voy a irme a esa pestaña porque no me deja, los mensajitos que salen del Zoom no me dejan manipular bien mi Excel. Ya. Entonces, acá tenemos los resultados del análisis costo-beneficio, donde lo que hacemos es comparar los costos de producción versus los costos de compra, ¿no? Para determinar qué es más conveniente, ¿no? Asimismo, el umbral de producción nos indica a partir de qué nivel de producción de oxígeno medicinal resulta más conveniente producir que comprar. Aquí, bueno, en este caso, como los costos de producción son bajitos, nuestro gráfico se ha achatado, ¿no? Si tuviéramos costos de producción más altos, los hubiéramos podido ver mejor expresados, pero ahorita lo ajustamos. Aquí podemos ver un poquito mejor nuestra curva que nos indica, ¿no? A partir de este nivel de producción que es 96.033 metros cúbicos, o sea, a partir de que yo tengo esta necesidad en adelante de consumo de oxígeno medicinal, va a ser más conveniente en este caso comprar, ¿no? Pero si mi nivel de consumo es menor a este umbral, que tengo el dato, ¿no? La línea naranja nos dice el costo de producción y el azul el costo de compra. Entonces, mi costo de producción va a ser menor, ¿no? A partir de este umbral que es 96.033. Sin embargo, si me toca producir menos, ¿no? Mi costo de compra va a ser mucho menor a mi costo de
producción, porque entendemos básicamente que es por el tema de los costos fijos, ¿no? Ujú. Esta es este es el análisis que nos permite realizar esta herramienta. Entonces, con esto habríamos terminado con la exposición de la plantilla y del caso. Entiendo que hay varias consultas y bueno, estamos aquí con el equipo de OPMI para poder atenderlos. De repente, Jackie o Milagros nos puedan ayudar. Sí, buenas tardes. Hemos consolidado sus preguntas, las que han ido poniendo en el chat y también varias de las preguntas que habían ya enviado. Nos van a contestar primero, vamos a darle pase a los representantes de la OPMI del MINSA, que nos van a responder las consultas que están más vinculadas a su competencia. Nos acompañan Carlos Fajardo y Enzo Tonato. Y luego de eso vamos a responder preguntas específicas sobre el tema de los registros y de la herramienta que se acaba de exponer. Todas las consultas técnicas que debería de responder la DIEM, perdón, las vamos a canalizar y a través con la colaboración entre la SGPMI y la OPMI, vamos a colgar las respuestas a esas consultas más técnicas que le corresponden a la DIEM en la página web de capacitaciones virtuales. Nos comprometemos a poder canalizar esas preguntas técnicas. Acá vamos a entender entonces las consultas más vinculadas a los temas de la OPMI y los temas vinculados a este registro y este ejercicio que ha hecho Max. Entonces le doy la palabra a la OPMI del MINSA para que nos puedan empezar a absolver sus consultas. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Carlos Fajardo, en compañía de mi compañero Enzo Tonato de la OPMI del Ministerio de Salud. Presto para poder absolver las consultas o dudas que se han ido presentando durante la presentación que ha dado la señorita Marcia Aragón del MEF. Y bueno, hemos tenido ya acá consolidado, hemos empezado a hacer un consolidado de las preguntas y las consultas que han venido realizando. Y bueno, voy a pasar lectura a las preguntas que se han estado planteando para ir dándoles respuestas. Por ejemplo, ¿no? Hubo una pregunta que realizaron en la que mencionaban, primero, dice, en una sola IOAR podemos considerar equipamiento biomédico y el de la planta de oxígeno. Bueno, primero comentar, ¿no? Que el tema de la planta de oxígeno ya ha sido incorporado como activo estratégico en el banco de inversiones para poder ser registradas como IOAR. En una primera etapa, una primera instancia, cuando se actualizaron los activos estratégicos, se colocó solamente generador de oxígeno. Pero viendo las dificultades que esto ha empezado a generar y las dudas con relación a la planta de oxígeno medicinal, que en sí son un conjunto de equipamientos y el generador de oxígeno medicinal es parte de ese conjunto de equipamientos, se propuso, como ya lo presentó Marcia, el incorporar los activos estratégicos, tanto infraestructura como equipamiento pertinentes, para que se pueda llevar a cabo un adecuado registro y sea de manera complementaria para poder implementar bien estas plantas de oxígeno, las cuales se dieron las plantas de generadores de oxígeno medicinales que cuentan con todo un listado de equipamientos. La central de oxígeno, que es de por sí ya una infraestructura en donde va a ir, ¿no? Se va a encontrar estas plantas y obviamente debe tener todas las instalaciones correctas para evitar que también los equipos de la planta se dañen, y a la vez también otro activo de infraestructura que se incorporó fue el de la red de suministros de oxígeno. Todos estos ya se encuentran dentro del listado de activos estratégicos para poder ser registrados como IOAR, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, si tú haces una IOAR considerando para el mejoramiento en el marco del COVID de ciertos establecimientos, vas a poder ya incorporarlos dentro de todo este equipamiento de lo que son plantas de oxígeno, plantas de generadores de oxígeno medicinal.
con respecto a si se podrían incorporar más balones de oxígenos, o sea, en sí, la IOR es el generador de oxígeno, la planta generadora de oxígeno, ¿no? En este caso no se ha considerado y podría darse las preguntas o cuestionamientos de repente si es que desean sugerencias a la DIEM, pero no se consideraron balones porque no son parte del proceso del equipo que es parte del proceso de generación de oxígeno. Ahora, otra pregunta es, ¿se considera un sistema de concentradores de oxígeno como planta? Bueno, tener claro que los concentradores, tanto los concentradores de oxígenos como las plantas generadoras de oxígeno tienen esa misma función. Sin embargo, los concentradores de oxígeno más han sido diseñados para un uso personal, ¿no? Que obviamente son pequeños equipos que generan el oxígeno a través del oxígeno que se encuentra a su alrededor, ¿no? Entonces, y generalmente es para una persona en particular, ¿no? Entonces se tendría que comprar varios concentradores de oxígeno para su función, para poder abarcar a toda la población que necesita. Por eso no es lo mismo el concentrador de oxígeno que la planta generadora de oxígeno, porque una planta generadora de oxígeno, obviamente, su utilización va a ser para todo un establecimiento de salud, ¿no? Continuando con algunas preguntas que también se colocaron. Si para elaborar una IOR de la planta de oxígeno, este debe estar dentro del Plan Regional de Reforzamiento y Contención del COVID-19 aprobado por la entidad, efectivamente tiene que estar dentro del plan de reforzamiento, ¿no? Y debe estar ahí considerado, ya que del plan de reforzamiento es que nos basamos y nos valemos y es nuestro sustento para las inversiones que estamos realizando en salud en el marco del COVID. A ver, otra de las preguntas que también se plantearon fue, a ver, respecto a la capacidad productora de oxígeno, estamos en un periodo de un incremento excepcional de consumo de oxígeno medicinal. ¿Cómo dimensionamos sabiendo que cuando termine la emergencia los hospitales regresarán a su consumo normal? En este caso, el dimensionamiento tiene que ser en base a lo actual, ¿no? O sea, a la situación actual que se encuentra el establecimiento de salud, el hospital. Sé que actualmente va a variar de acuerdo a ciertas regiones, no todos están ahorita en las mismas condiciones. Por ejemplo, Lima, todo está saturadísimo, en cambio en otros regiones, quizás hayan establecimientos, hospitales que aún no han copado el 100% de su capacidad. Hablo en el tema de camas hospitalarias, por ejemplo, que estén usando netamente oxígeno directamente de su red o con balones. Entonces, se tiene que utilizar lo actual. ¿Cuánto es la demanda de oxígeno? Pero en el caso de lo que son pacientes COVID. Carlos, ahí Sí, me das un espacio. La sí, herramienta claro. también, la herramienta justamente te da el horizonte de análisis, que es de 2 años, que es el que estamos exagerando. Ojalá que no suceda tanto tiempo, pero que sean 2 años y también nos está permitiendo determinar la el consumo proyectado y también la capacidad que tendría que tener esta planta para atender este consumo, ¿no? O brecha en el caso de que tengan alguna capacidad instalada de oxígeno medicinal. Claro, exacto. Ujú. Eh, Continuando con las preguntas que han sido planteadas, eh, preguntaron sobre qué debemos entender como pertinencia al momento que la direza debe decidir si instala o no la planta fuera del terreno del hospital. Claro, tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos implementar, por ejemplo, una planta generadora de oxígeno como en un establecimiento, por ejemplo, de primer nivel, como parte de la extensión del hospital
para lo que es la expansión externa en atenciones generalmente de hospitalización, eso tiene que estar determinado por la misma autoridad sanitaria de la región, siempre y cuando también tenga que contar con todos los requerimientos para poder instalarlo. Y el personal, tener disponibilidad del profesional adecuado para el tema de administrar, de operar estos equipos, porque no simplemente se trata de, lo instalamos y ahí queda el equipamiento, sino tiene que haber un profesional que lo pueda manejar. Entonces, esa es una de las cosas que también tiene que tener mucho en cuenta la autoridad de salud al momento de, de tomar la decisión de querer implementarlo en otras partes fuera que no sea un hospital. Con respecto a lo que es la otra pregunta, ¿se puede intervenir con una IOR del sistema de generación de oxígeno en un establecimiento de salud de primer nivel? Sí se podría, siempre y cuando, como les he mencionado, el establecimiento del primer nivel, que generalmente podría ser un 1-4, esté siendo destinado para la total atención de pacientes COVID y por ende sea, como les mencioné, una extensión de la atención de algún hospital, para que, de acuerdo a la necesidad, se vea la pertinencia si va o no va una planta generadora de oxígeno. Ahora, lo otro es también ver la pertinencia, si el establecimiento de primer nivel o cualquier otra área de expansión donde se está dando atendiendo pacientes con COVID, se requiere oxígeno, cuenta de repente con un generador de oxígeno cercano, un hospital, el cual también se le va a implementar una planta generadora de oxígeno. Si la demanda quizás no es tanta, el hospital cercano podría proveer de oxígeno medicinal a, a esta expansión externa que se ha dado para la atención de pacientes COVID. De manera que no habría la necesidad de... También para eso apoya bastante esta herramienta de costo-beneficio para ver el tema de la pertenencia si va o no va, el poder implementar una planta generadora de oxígeno. A ver, viendo las otras consultas que se han estado dando, por ejemplo, ¿qué consideraciones de seguridad industrial se deben considerar y quién es la entidad fiscalizadora? Quien debe determinar el adecuado funcionamiento y obviamente no la calidad de oxígeno que brinda que debe brindar esta planta de oxígeno es la DIGESA. A ellos les corresponde como tal definir y decir si el oxígeno que está generando esa planta ya implementada está acorde para poder ser brindada a los pacientes. Eso es lo que, eso sí, en tema, no más que fiscalizadora, sería quien debe dar la certificación o el visto bueno en relación a ello. Eh, no sé, Marcia, si de repente alguna otra duda en las consultas que están realizando acá los participantes del taller. Sí, a ver, vamos a un ratito a chequear unas cuantas más. Hay una pregunta que es recurrente casi en todos los eventos que tenemos y también en los correos. Es el tema de la posibilidad de financiar las inversiones, las IOR que contemplan equipamiento y en este caso la planta que también es equipamiento con recursos del CANO. Entonces, ahí la regla o la normativa lo que indica es que no.
solamente la ley de canon precisa que solamente se puede financiar proyectos y temas de infraestructura. Entonces, en los casos que las IOR involucren infraestructura y equipamiento, con los recursos del canon solo se podría financiar lo correspondiente a infraestructura, pero no lo que es equipamiento. En el caso de la planta estamos hablando de equipamiento, entonces no podría financiarse con estos recursos, ¿no? Después, creo que ya indicaste lo de los balones de oxígeno, ¿no? No son Sí. activos estratégicos, entonces no puede ser incluido en la IOA. Recalcamos bastante esto porque también es una consulta constante. Todas las inversiones que estamos realizando en el marco del Invierte y en el marco en paralelo del 7D son las que atienden la emergencia sanitaria. Hay un marco específico que es la resolución directoral número 5, la que permite intervenciones en el contexto del estado de emergencia nacional. Entonces, estamos haciendo las optimizaciones que incluso a nivel de parámetros es tolerante, ¿no? Porque en los lineamientos de la CIOR tenemos que la optimización no puede superar el 20% de la capacidad de diseño de la UP. Pero en el caso de las inversiones en el marco del contexto, en el marco de la emergencia sanitaria, sí lo están permitiendo porque es un contexto excepcional, especial, que ha sido diseñado específicamente para que, con la finalidad de que la capacidad de atención de los pacientes con diagnóstico COVID sea fortalecida o reforzada, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Todas las intervenciones que se realicen en el marco del 7D, que tiene que ver con la emergencia, con el estado de emergencia nacional, es para eso, ¿no? Y todas estas, todo este reforzamiento de la capacidad de atención de estos pacientes tiene que ser según lo requerido por la autoridad sanitaria respectiva. Cada direza, cada jereza son quienes lideran las acciones necesarias para que el impacto que nos deje este fenómeno no sea brusco, no sea fuerte. Es por ello que en todos los casos se solicita la participación y opinión de ellos, ¿no? Necesitamos que ellos como autoridad indiquen qué es lo que se necesita, qué es lo que va a hacer. Ellos establecen la ruta, ¿no? Entonces las unidades formuladoras de los gobiernos regionales, gobiernos locales, necesariamente tienen que coordinar con esta autoridad y de acuerdo a eso realizar las propuestas, ¿no? Hay una pregunta que indica, al registrar una IOR con el formato 7D, ¿qué UP consignamos si la UP a intervenir se encuentra en ejecución? ¿Esto se considera una duplicación? Bueno, la UP que tenemos que consignar es la UP de la cual del hospital o establecimiento de salud que está siendo intervenida. En el caso de que la web identifique duplicación de inversiones, tendrá que ser los registros que correspondan en el banco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi hospital está en ejecución y contempla la adquisición del equipo X, Y y Z, pero que, bueno, no sé, la obra está paralizada, ya no se va a ejecutar o va a demorar en ejecutarse, podría contemplar en mi OAR siempre que me retire de mi proyecto de inversión estos activos, ¿no? Para evitar la duplicación de inversiones. Es importante siempre que la UEF conozca qué inversiones están vinculadas a la UP para hacer los registros que correspondan en el banco y evitar la duplicación de inversiones, ¿no? Sobre esto quería comentarles, no sé si muchos están familiarizados o no, pero tenemos una sección que la voy a ver, les voy a compartir ahorita el link. Quisiera, voy a compartir la pantalla, Mónica.
Voy a quitarla solamente para mostrar la información que tenemos disponible en el banco para las consultas frecuentes, ¿no? De parte de las UFs o PMI. Tenemos en esta sección, entramos a inversión pública, entramos a metodologías específicas y hay una sección de instrumentos sectoriales. Acá tenemos preguntas frecuentes sobre la COR del estado de emergencia nacional caso aplicado al COVID, ¿no? Justamente en esta sección tenemos estas preguntas, ¿no? Que ahora también nos están haciendo. Tenemos temas de salud, de laboratorios, cementerios, el tema de si se puede financiar o no con canon la COR y sobre las modificaciones en fase de ejecución. Con respecto a la duplicación, por ejemplo, que ustedes han estado consultando y que también es una preocupación, tenemos la explicación en una de las respuestas. Aquí justo tenemos la pregunta que nos han hecho. ¿En qué caso se puede aprobar una IOR en el marco de la emergencia sanitaria COVID que involucre un establecimiento que cuente con un proyecto de inversión en la fase de ejecución, ¿no? Entonces la recomendación es que se identifique qué activos son los que se van a intervenir y si corresponden en este caso a los servicios críticos identificados para la atención, y se determine continuar con la inversión en el marco de la IOR, deberán excluirse del proyecto mediante registros en la fase de ejecución, ¿no? Entonces hay que estar alerta a las inversiones que están vinculadas al UP que queremos intervenir. En caso tenga proyectos vinculados, los excluimos de dichos proyectos para evitar la duplicación, ¿no? Según corresponde. Esa herramienta es muy útil, ahí están las preguntas más comunes relacionadas al tema de la COR, ¿no? Y también en la medida que se van recibiendo consultas, se van agregando sus respectivos comentarios, ¿no? Hay una pregunta si los GORES pueden ejecutar esta COR o solo el nivel central, teniendo en cuenta el DU 066. En realidad, la competencia, según corresponda, ¿no? Si es que se ha determinado que la inversión va a ser ejecutada por el MINSA, o con sus áreas técnicas, entonces lo ejecutará MINSA, pero no le restringe a los gobiernos regionales a ejecutar sus inversiones, ¿no? Hay varias preguntas relacionadas al DU. Dice, por ejemplo, ¿quién se encarga de realizar el expediente? ¿El gobierno regional o nacional? Quien va a elaborar el expediente técnico es la unidad ejecutora de inversiones. Si por alguna razón el gobierno regional ha coordinado con MINSA y MINSA ha dicho, ya, yo voy a ejecutar la IOR, en este caso, MINSA estaría facultada para elaborar el expediente técnico y ejecutar, ¿no? La IOR. Pero también puede haber conversaciones o convenios que digan, no, ya, yo te doy el expediente, tú lo ejecutas. Entonces, en esos casos, el gobierno regional podría hacer tranquilamente su expediente y MINSA podría ejecutarlo, ¿no? O también simplemente el gobierno regional ejecuta las inversiones que están a su cargo. Quien sea la UEI tiene a cargo de la elaboración del expediente técnico, salvo que hayan algunos acuerdos, convenios, para la ejecución de las inversiones, los cuales se tienen que registrar en el banco mediante la asignación o agregación de UEIs de las inversiones, ¿no? Y siempre que haya coejecución de inversiones se tiene que sustentar la participación de cada una de estas, ¿no? Hay una pregunta que tiene que ver con el tema que comentaba Carlos, dice, ¿no? ¿Qué pasaría si coloco la planta de ambiente externo en un estadio donde viene funcionando el hospital COVID? ¿Puede incluir en los costos la desinstalación y reinstalación de la planta cuando termine todo esto? Entre paréntesis, 24 meses. Bueno, por eso justamente se hace un análisis de las condiciones físicas y de suministro de energía eléctrica para instalar la planta. O sea, tendríamos
que tener una explicación gruesa para instalar la planta en este escenario que señala, para luego llevarla a otro lado, ¿no? O sea, ahí habría que entender por qué se propondría eso, ¿no? Y la autoridad sanitaria tendría que sustentar la pertinencia ahí, ¿no? ¿Por qué no lo instala en otro lugar y traslado el oxígeno medicinal? ¿O por qué no lo instala en el mismo hospital? Igual, y hago, en los casos que corresponde, traslado oxígeno en balones, ¿no? Hay varios escenarios técnicos que tiene que evaluar la unidad formuladora o el equipo de la UEF para que haga la propuesta. No, tiene que ser lo más pertinente, lo más técnico, lo más razonable también, ¿no? Habría que entender ahí cuál es el fondo de la idea, ¿no? Si es un estadio, ahí no vamos a instalar redes, ¿no? Tendríamos que, igual el abastecimiento, realizarlo mediante balones. Y para eso no necesito instalar la planta en el estadio, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cómo se debe cuantificar los costos de la supervisión de obras que no exceden el 3%? Este dato lo tiene que realizar la UEF según corresponda, o el ingeniero, o el integrante del equipo de la UEF. Nosotros hemos puesto en el caso que nuestros costos son el 3% del costo directo, pero en realidad quienes determinan este monto o este porcentaje que representa el costo directo es la UEF, ¿no? Hacen un análisis, tienen experiencia de repente pagando supervisiones de otras inversiones, entonces pueden tomar ese dato como referencia y de acuerdo a eso señalar qué porcentaje corresponde a los costos de supervisión, de elaboración de expediente técnico, así como de liquidación, ¿no? Hay una pregunta que nos dice, ¿cuánto es el techo presupuestal para la ejecución del oxígeno medicinal? Bueno, ahí el cálculo y el análisis lo realiza la UEF igualmente. Va a depender mucho del alcance de la intervención. Va a depender mucho de la capacidad de la planta que se requiera, ¿no? También hay un costo ahí por temas de flete, de instalación. El análisis lo hace igual la UEF, hace su estudio de mercado, cotiza, valoriza y determina, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo se garantizará la sostenibilidad de las inversiones? Justamente en toda la exposición se habla de que tenemos que contar con el informe de sustento de la autoridad sanitaria. Que primero la autoridad sanitaria tiene que señalar por un lado que se necesita, que es urgente, que se requiere, pero por otro se tiene que indicar quién se va a hacer cargo de esta planta, ¿no? Y por eso al autorizar, al proponer, aprobar este tipo de intervenciones, tendría que prever un recurso para su mantenimiento, porque en todo lo que es inversión pública, sea IOAR o sea proyecto, las inversiones tienen que garantizar su sostenibilidad, es decir, tiene que haber una autoridad o una entidad que se haga cargo de esto después de la inversión. Es más, en el formato 7D, así como en el 7C, cuando no estamos en estado de emergencia, hay un campo obligatorio que tiene que llenar la unidad formuladora que dice quién es la entidad que va a hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los activos que fueran, no solamente de la planta, cualquier activo que tengamos, cualquier activo que se adquiera para un hospital, para un establecimiento de salud, tiene que tener un responsable de operación y mantenimiento para que ésta sea sostenible. Es una regla general para todas las inversiones. Bueno, ya no tenemos, no tendríamos más preguntas que atender. Vamos a darle pase a Liliana para que pueda darnos algunas indicaciones y consideraciones en este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero que les haya servido la exposición y la atención a las consultas el día de hoy.
Igual, si es que tuvieran todavía en el proceso de desarrollo del registro de la IOAR algunas dudas, algunas consultas adicionales, siempre tenemos la disposición de poder atenderlos. Tienen nuestros correos electrónicos, están en la página web. Igual en el caso de las consultas a MINSA, hay un correo que entiendo ya se los han indicado, que es de la responsable de bien, ¿no? La señora Gloria Gutiérrez, ¿no? Veo que todavía hay algunas consultas generales que todavía han quedado como pendientes, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un repaso de algunas antes de darle el paso a Mónica para que cierre. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia en la intervención entre el 7C y el 7D? ¿No? Lo que debemos entender ahí es que el formato 7D es un instrumento que se aplica para las inversiones ante el estado de emergencia nacional, ¿no? Ese instrumento se habilita con las prioridades o con la información que priorice la autoridad sanitaria. El formato de la IOAR del 7C es para una situación regular. En el caso de las plantas de oxígeno, en una situación regular, un hospital, según su norma técnica, en general, la mayoría de hospitales no disponen de esta planta. Incluso lo que está previsto en la vía regular es que los establecimientos de salud, a través de sus órganos de adquisiciones, adquieren el oxígeno y tienen dispositivos, ¿no? Donde almacenan este oxígeno y luego pasan a las redes de distribución. En el caso de esta situación que estamos enfrentando, ¿no? Que es atípica, que es excepcional, se ha visto la necesidad de hacer esta evaluación que se ha expuesto para determinar en los casos en que resulta pertinente hacer esta adquisición para atender las demandas de mayores necesidad de oxígeno, ¿no? Que permita brindar esta atención a los pacientes. Entonces, esta intervención de las plantas de oxígeno es una intervención en el marco de emergencia de manera excepcional y por lo tanto ahí lo que estamos indicando es que se aplique el formato 7D siempre que efectivamente la autoridad sanitaria lo haya determinado, lo haya priorizado y se haya realizado el análisis de costo-beneficio respectivo, ¿no? Eso, digamos, para atender por lo menos esta consulta de manera general, que igual las estaremos analizando y en la medida de que podamos sistematizar, las estaremos publicando en el link que ya les mostró Marcia, que está en nuestra página web, en la parte de metodologías, en lo que corresponde a instrumentos sectoriales, ¿no? En el chat también hemos identificado que hay varios mensajes que igual los estamos sistematizando para poder atender estas consultas y poder publicarlas en nuestra página web. Sin más, para no alargar mucho tampoco este espacio, le doy el paso a Mónica para que haga el cierre respectivo. Gracias. Muchas gracias. Esta fue Liliana Lee, que es la sectorista de salud de la DGPMI. Sabemos que todavía hay más consultas y hemos tratado de responder las más recurrentes. Como comprenderán, hay algunas preguntas que son muy específicas y ya son casos que requieren atención más personalizada de uno a uno. Lo que antes de cerrar esta sesión, lo que queríamos era compartir con ustedes dónde van a estar disponibles los materiales que se han compartido, que se han trabajado el día de hoy, y también un poco darles la línea de tiempo. Antes quería compartir con ustedes, simplemente para tener una idea de los participantes en este momento, se debe estar lanzando en sus pantallas una votación donde ustedes pueden marcar si trabajan en el gobierno regional, gobierno local, gobierno nacional o sector privado. Esto es para nosotros tener una idea de los operadores que nos han estado acompañando el día de hoy. Por favor, les agradeceremos que respondan. Sí, y mientras tanto, voy a ir compartiendo la pantalla.
Muchas gracias a todos los que están respondiendo. Y para ya cerrar este taller, les recuerdo que este es el primer taller de una serie de conferencias que el Ministerio de Economía y la DGPMI estamos organizando sobre el tema de inversión pública. El día viernes va a haber otra conferencia que se va a transmitir por el Facebook del Ministerio de Educación, perdón, del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el tema de las obras paralizadas. Cómo reactivar las obras que estaban paralizadas antes de la entrada a estado de emergencia y cómo podemos aplicar el decreto de urgencia 008 y también el DL 1486. Así que también los invitamos a que se conecten el día viernes. Ese va a ser, no necesita inscripción, va a ser una conferencia abierta por el Facebook del Ministerio de Economía y Finanzas. Los materiales de la sesión de hoy van a estar colgados en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la parte de inversión pública, que nos ha mostrado hoy día también Marcia. Y en la parte hay un menú que dice Capacitaciones Virtuales 2020, ¿sí? Ahí van a encontrar varias cosas. Van a encontrar la programación de todo el ciclo de conferencias y talleres en línea. Ahí hay un calendario desde todo junio, cómo está la programación. Y ahí, por ejemplo, pueden ver el que se viene el 19. Luego hay una tabla donde hay un detalle de cada día y cada hora, y si va a requerir o no inscripción, cada uno de los eventos. Luego hay una sección donde se pueden inscribir a los próximos eventos, que ahí seguramente es donde ustedes pudieron hacerle clic al link para poder entrar y descargar el formulario y registrarse al evento en el que estamos en ese momento. Y en la última parte está el tema de los recursos de las presentaciones pasadas. Ahí es donde van a irse colgando a medida que sigamos avanzando en el ciclo de conferencias todos los materiales. Van a estar todos los PPTs y en este caso también va a estar el Excel y también va a estar colgado el link al video de YouTube para que ustedes puedan entrar y ver la conferencia si es que se la perdieron o quieren repetir alguna sección en particular. Para esta conferencia en particular, la presentación de hoy, los parámetros del caso y el Excel trabajado los van a encontrar en la web desde el día de mañana. Pero el video, si nos demoramos un poco más en subirlo, se va a publicar el fin de semana, por lo tanto lo pueden encontrar en el lunes en la misma página web. Les repito, la página web de Capacitaciones Virtuales 2020 en la sección de Inversión Pública de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. También, como nos hemos comprometido, las consultas que son más técnicas a la DIEM las hemos consolidado y la DGPMI las va a compartir con la DIEM. Vamos a gestionar una respuesta de las consultas específicas técnicas y también vamos a colgar la respuesta a esas consultas en la sección de materiales pasados de las capacitaciones virtuales. Entonces, vamos a tener ahí un archivo donde vamos a colgar las preguntas, las respuestas a las preguntas más técnicas que han compartido el día de hoy. Con eso, entonces, estaríamos dando por cerrada el taller de hoy. Se les va a también enviar una encuesta para que ustedes nos ayuden a ir viendo cómo seguimos mejorando. Este es para nosotros el primer taller. Siempre estamos dispuestos a mejorar y a trabajar junto con ustedes. Les agradecemos mucho la paciencia que han tenido y también su participación tan activa y con mucho respeto en el chat. Eso sería todo por nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.